La historia de la humanidad está escrita con tinta de sangre y pergaminos de silencio. Cada época ha tenido sus verdades prohibidas, sus secretos enterrados bajo capas de ortodoxia y dogma. Pero pocas revelaciones han sido tan devastadoras, tan absolutamente transformadoras, como la que un judío holandés del siglo XVII se atrevió a pronunciar con la frialdad de un cirujano y la precisión de un filósofo. La Iglesia no solo había interpretado mal a Jesús, sino que lo había reinventado por completo. Baruch Spinoza, ese hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de herejía y lucidez, no se conformó con cuestionar los márgenes de la fe. Fue más lejos, mucho más lejos. Desmontó pieza por pieza el edificio teológico más poderoso de Occidente, revelando que detrás de cada dogma había una manipulación, detrás de cada milagro una construcción política, detrás de cada verdad revelada una mentira necesaria para el control de las masas. ¿Pero qué impulsa a un hombre a desafiar no solo a su propia comunidad, sino al fundamento mismo de la civilización cristiana? ¿Qué clase de coraje, o tal vez qué clase de locura, se necesita para decir en voz alta lo que millones susurran en la oscuridad de sus pensamientos más secretos? Spinoza no era un revolucionario en el sentido tradicional. No llevaba armas ni organizaba ejércitos. Su arma era más letal, la razón, su ejército más peligroso, las ideas, y su objetivo más subversivo, demostrar que el Jesús de los Evangelios y el Jesús de la historia eran dos figuras completamente diferentes, separadas por un abismo de siglos de manipulación eclesiástica. Desde este mismo momento, desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres leyendo estas palabras, quiero que reflexiones sobre algo. ¿No te parece extraño que las verdades más importantes de la humanidad siempre hayan sido las más prohibidas? Te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás leyendo esto, qué hora es en tu lugar del mundo en este preciso instante, porque cada uno de nosotros, sin importar nuestra ubicación en este planeta, compartimos la misma búsqueda ancestral de la verdad. Y si estas palabras resuenan en tu interior, compártelas con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se atreve a cuestionar, porque las bendiciones más profundas llegan cuando compartimos no solo la luz, sino también las sombras que esa luz revela. En el Ámsterdam del siglo XVII, mientras los comerciantes judíos prosperaban bajo la relativa tolerancia de la República Holandesa, un joven llamado Baruch Spinoza comenzaba a hacer preguntas que ningún rabino quería escuchar. No se trataba de dudas menores sobre rituales o interpretaciones talmúdicas. Sus preguntas iban al corazón mismo de la revelación, de la autoridad divina, del fundamento de toda creencia organizada. ¿Cómo sabemos que Moisés escribió realmente el Pentateuco? ¿Por qué los milagros descritos en las Escrituras contradicen las leyes naturales que la razón puede observar y verificar? ¿No será que lo que llamamos revelación divina es, en realidad, el producto de mentes humanas tratando de dar sentido a un universo que no comprenden? Estas preguntas no surgían del vacío. Spinoza había sido educado en la tradición judía más rigurosa, conocía el hebreo y el arameo, había estudiado los comentarios medievales y las interpretaciones cabalísticas, pero también había leído a Descartes, había observado los descubrimientos de Galileo, había visto cómo la nueva ciencia desmontaba una por una las certezas que durante milenios habían parecido inmutables. Y en esa intersección entre la tradición antigua y el conocimiento moderno, Spinoza comenzó a vislumbrar algo que lo aterrorizó y lo fascinó a la vez: la posibilidad de que toda la estructura religiosa de Occidente estuviera construida sobre una falsificación sistemática de la realidad. El año 1656 marcó un antes y un después, no solo en la vida de Spinoza, sino en la historia del pensamiento occidental. La comunidad judía de Ámsterdam, presionada por las autoridades cristianas y temerosa de perder su precaria posición en una sociedad que apenas los toleraba, tomó una decisión que resonaría durante siglos: excomulgar a Baruch Spinoza con una violencia verbal que superaba cualquier condena anterior. El herem que se pronunció contra él no era una simple expulsión, era un intento de borrar su existencia misma, de convertirlo en un fantasma social, en un hombre que había dejado de existir para su comunidad, su familia, su mundo entero. ¿Pero qué había hecho Spinoza para merecer una condena tan absoluta? ¿Qué herejía había pronunciado que resultaba tan intolerable
que incluso una comunidad acostumbrada a la persecución prefería destruir a uno de los suyos antes que enfrentar las consecuencias de sus ideas. La respuesta es tan simple como devastadora. Spinoza había comenzado a aplicar los métodos de la razón crítica a los textos sagrados. Había empezado a leer la Biblia no como la palabra infalible de Dios, sino como un documento histórico producido por seres humanos en circunstancias específicas, con intenciones políticas concretas, sujeto a errores, contradicciones y manipulaciones. Esta aproximación, que hoy nos parece natural en los estudios académicos, representaba en el siglo XVII una revolución copernicana en el ámbito religioso. Si Copérnico había descentrado la Tierra del universo físico, Spinoza se disponía a descentrar las escrituras del universo moral y espiritual, y las implicaciones de este movimiento eran infinitamente más peligrosas que cualquier descubrimiento astronómico, porque mientras que aceptar que la Tierra giraba alrededor del Sol no cambiaba fundamentalmente la estructura del poder social, reconocer que la Biblia era un texto humano demolía los cimientos mismos de la autoridad religiosa, política y moral de Europa. Pero el verdadero escándalo, el núcleo incandescente de la herejía spinociana, no se limitaba al Antiguo Testamento. Spinoza había puesto sus ojos en un objetivo mucho más delicado, mucho más explosivo, la figura misma de Jesucristo. Y lo que descubrió, o más bien lo que se atrevió a articular con una claridad que cortaba como una navaja, era que el Jesús de los Evangelios era una construcción teológica posterior, una figura mítica elaborada por la Iglesia primitiva para satisfacer necesidades políticas y espirituales que nada tenían que ver con el predicador judío del siglo I que había vivido y muerto en Palestina. ¿Cómo era posible que nadie antes hubiera señalado las contradicciones más evidentes? ¿Por qué los 4 evangelios ofrecían versiones tan diferentes de los mismos acontecimientos? ¿Por qué las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas eran completamente incompatibles? ¿Por qué los milagros más espectaculares solo aparecían en algunos relatos y no en otros? ¿Por qué Pablo, que se convirtió en el verdadero arquitecto del cristianismo, parecía saber tan poco sobre la vida terrenal de Jesús y se concentraba exclusivamente en su significado teológico abstracto? Estas preguntas, formuladas con la implacable lógica que caracterizaba el pensamiento spinociano, no buscaban simplemente señalar inconsistencias menores en los textos sagrados. Apuntaban a algo mucho más fundamental, la posibilidad de que el cristianismo, tal como había evolucionado a lo largo de los siglos, fuera el resultado de una serie de decisiones humanas, políticas y teológicas que habían transformado a un predicador apocalíptico judío en el Dios encarnado de una religión universal. Y si esto era cierto, si el proceso de divinización de Jesús había sido gradual, histórico, humano, entonces toda la estructura doctrinal del cristianismo se tambaleaba sobre sus cimientos. Spinoza no se conformaba con plantear estas preguntas en el ámbito académico o filosófico. Su genio destructivo iba más allá. Aplicaba el mismo escrutinio racional que Galileo había aplicado al movimiento de los planetas, a los textos que habían moldeado la conciencia occidental durante más de 1000 años. Y el resultado de esta aplicación era tan revolucionario como había sido el telescopio para la astronomía. Porque si los métodos de la ciencia moderna podían revelar las leyes que gobernaban el cosmos físico, ¿por qué no podrían revelar también las leyes que habían gobernado la formación de los cosmos religiosos? La metodología spinociana era devastadoramente simple: tratar a los textos bíblicos como se trataría cualquier otro documento histórico. Examinar sus fuentes, identificar sus contradicciones, rastrear sus influencias, analizar sus contextos políticos y sociales. Y cuando este método se aplicaba a los evangelios, lo que emergía no era la imagen de una revelación divina infalible, sino el retrato de una comunidad en proceso de creación mítica, de una secta judía marginal que, enfrentada a la crisis de la muerte de su líder, había comenzado a reinterpretarlo en términos cada vez más grandiosos hasta convertirlo en el centro de una nueva cosmología religiosa. ¿Pero era esto realmente herejía, o era simplemente honestidad intelectual llevada a sus consecuencias lógicas? ¿Por qué la búsqueda de la verdad histórica se consideraba un acto de blasfemia? ¿No debería la fe auténtica ser lo suficientemente fuerte
como para resistir el escrutinio de la razón. ¿O acaso la fe que necesita protegerse de la investigación racional no es fe en absoluto, sino miedo disfrazado de devoción? Estas eran las preguntas que mantenían despierto a Spinoza durante las largas noches de Ámsterdam, mientras pulía lentes en su taller y meditaba sobre las implicaciones de sus descubrimientos. Porque había descubierto algo que lo llenaba a la vez de horror y de fascinación, que la historia oficial del cristianismo no era solo inexacta, sino que había sido deliberadamente construida para ocultar una realidad mucho más compleja y mucho más humana. Los concilios ecuménicos, las definiciones dogmáticas, las disputas teológicas que habían desgarrado el mundo cristiano durante siglos, no habían sido ejercicios de búsqueda de la verdad divina, sino batallas políticas por el control de una narrativa que determinaba el destino de millones de almas. Y en el centro de esa narrativa manipulada estaba la figura de Jesús, transformada por siglos de elaboración teológica en algo que probablemente habría resultado irreconocible para sus propios contemporáneos. El Jesús que había predicado la llegada inminente del reino de Dios, que había esperado la transformación apocalíptica del mundo en su propia generación, que había muerto convencido de que su muerte aceleraría la intervención divina en la historia, había sido convertido por la Iglesia en el Logos eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Redentor universal, cuya misión había sido precisamente establecer una institución religiosa permanente en la tierra. ¿Cómo había sido posible una transformación tan radical? ¿Qué mecanismos psicológicos, sociales y políticos habían permitido que una secta apocalíptica judía se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano? ¿Y qué decía esta transformación sobre la naturaleza misma de la verdad religiosa, sobre la relación entre la fe y el poder, sobre la capacidad humana para crear realidades míticas que terminan siendo más poderosas que los hechos históricos que las inspiraron? Spinoza no se limitaba a plantear estas preguntas. Sus obras, especialmente el Tratado Teológico Político, ofrecían respuestas que eran tanto más perturbadoras cuanto más convincentes resultaban. La Iglesia, argumentaba Spinoza, no había reescrito accidentalmente la historia de Jesús. La había reescrito sistemáticamente, conscientemente, como parte de un proyecto más amplio de control social y político. Había transformado el mensaje de liberación apocalíptica de Jesús en un sistema de sumisión y obediencia. Había convertido la esperanza en la transformación inminente del mundo en la resignación ante la injusticia presente. Había reemplazado la comunidad igualitaria de los primeros seguidores de Jesús con una jerarquía clerical que reproducía y santificaba las estructuras de poder de la sociedad romana. Esta operación de transformación no había sido instantánea. Había requerido siglos de elaboración, de síntesis, de sincretismo con filosofías paganas y estructuras imperiales. Pablo había comenzado el proceso al desplazar el foco del mensaje de Jesús hacia su persona. Los padres de la Iglesia lo habían continuado al incorporar elementos del platonismo y del estoicismo. Los concilios ecuménicos lo habían culminado al codificar en dogmas precisos lo que originalmente había sido una experiencia comunitaria, fluida y diversa. Y en cada etapa de este proceso, algo del Jesús histórico se había perdido. Algo de su radicalismo original había sido domesticado. Algo de su visión transformadora había sido neutralizado. Pero ¿por qué esta domesticación había sido necesaria? ¿Por qué la Iglesia no podía simplemente preservar y transmitir el mensaje original de Jesús? La respuesta de Spinoza era tan simple como demoledora. Porque el mensaje original de Jesús era incompatible con la supervivencia de cualquier institución religiosa permanente. Un predicador que anunciaba la llegada inminente del reino de Dios no necesitaba sacerdotes, templos, dogmas o jerarquías. Un mensaje que prometía la transformación total e inmediata del mundo no podía convertirse en la ideología de un sistema social estable. Una esperanza apocalíptica no podía institucionalizarse sin traicionarse a sí misma. Y aquí radicaba el genio destructivo del análisis spinociano. Había identificado la contradicción fundamental que estaba en el corazón mismo del cristianismo histórico. La Iglesia había tenido que elegir entre preservar el mensaje de Jesús y preservarse a sí misma como institución. Había elegido la supervivencia institucional, y para justificar esa elección,
había tenido que reinterpretar radicalmente tanto la persona como el mensaje de su fundador supuesto. El Jesús que esperaba el fin del mundo había tenido que convertirse en el Cristo que establecía una iglesia eterna. El predicador que anunciaba la justicia divina inminente había tenido que transformarse en el Salvador que legitimaba la paciencia ante la injusticia presente. Esta transformación no había sido un proceso inconsciente o accidental. Los textos estaban ahí. Las pruebas eran evidentes para cualquiera que se atreviera a examinarlas con la misma frialdad con que un anatomista examina un cadáver. Las cartas de Pablo mostraban claramente cómo un hombre que nunca había conocido al Jesús histórico se había convertido en el verdadero fundador del cristianismo. Los evangelios revelaban, a quien supiera leerlos, las capas sucesivas de elaboración mítica que habían ido acumulándose sobre el núcleo histórico original. Los debates de los primeros siglos cristianos documentaban las luchas encarnizadas entre diferentes interpretaciones de la figura de Jesús, luchas que habían terminado no con el triunfo de la verdad, sino con la victoria política de una facción sobre las otras. ¿Y qué había pasado con las interpretaciones derrotadas? ¿Qué había ocurrido con los cristianismos alternativos que habían sido declarados heréticos por los vencedores? Spinoza sabía la respuesta. Habían sido sistemáticamente erradicados, sus textos quemados, sus seguidores perseguidos, su memoria borrada de la historia oficial. El cristianismo que había sobrevivido no era necesariamente el más fiel al mensaje original de Jesús, sino el más compatible con las necesidades del poder político y social. Era el cristianismo que había sabido adaptarse al Imperio Romano, que había sabido ofrecer legitimidad religiosa a cambio de protección política, que había sabido transformar una revolución espiritual en un instrumento de conservadurismo social. Pero Spinoza iba aún más lejos en su análisis. No se conformaba con mostrar cómo la Iglesia había reescrito la historia de Jesús. Quería entender por qué esa reescritura había sido no solo posible, sino inevitable. Y la respuesta que encontraba lo llevaba a territorios aún más peligrosos, al análisis de los mecanismos psicológicos que hacen que los seres humanos prefieran las consolaciones de la mentira a las exigencias de la verdad. ¿Por qué las multitudes habían aceptado tan fácilmente la versión eclesial de Jesús? ¿Por qué no habían cuestionado las contradicciones evidentes, las inconsistencias flagrantes, las manipulaciones obvias? ¿Por qué habían preferido la seguridad de un dogma establecido a la incertidumbre de una búsqueda personal de la verdad? Spinoza encontraba la respuesta en lo que él llamaba las pasiones tristes, el miedo, la culpa, la esperanza pasiva, la necesidad de autoridad externa. La Iglesia había sabido cultivar sistemáticamente estas pasiones, había sabido convertir la natural inseguridad humana ante el misterio de la existencia en dependencia psicológica de sus dogmas y sus rituales. El miedo a la muerte se había transformado en miedo al infierno. La culpa natural por las imperfecciones de la condición humana se había inflado hasta convertirse en la doctrina del pecado original. La esperanza legítima en un mundo mejor se había pervertido en la esperanza pasiva en una recompensa post-mortem. Y todas estas transformaciones habían servido un propósito preciso: mantener a las multitudes en un estado de dependencia espiritual que las hacía fácilmente manipulables por quienes se proclamaban intermediarios entre Dios y los hombres. Pero no había nada auténtico en la experiencia religiosa cristiana. No había ningún elemento genuino de espiritualidad en una tradición que había inspirado a tantos santos, místicos y reformadores a lo largo de los siglos. Spinoza no negaba la autenticidad de ciertas experiencias espirituales que se habían dado dentro del marco cristiano, pero las separaba radicalmente de las instituciones y los dogmas que pretendían explicarlas y controlarlas. La experiencia mística de un San Juan de la Cruz o un Meister Eckhart no validaba la doctrina de la Trinidad. La caridad heroica de un San Francisco de Asís no justificaba la riqueza y el poder temporal de la Iglesia. La sabiduría de un Jesús histórico no legitimaba la elaboración teológica que había convertido sus palabras en sistema de dominación. Esta distinción entre experiencia espiritual auténtica y manipulación institucional era crucial para entender la posición de Spinoza. No era un materialista vulgar que negara toda dimensión trascendente
de la existencia humana. Era un pensador que quería liberar esa dimensión trascendente de las cadenas que las instituciones religiosas le habían impuesto. Quería devolver a cada individuo la responsabilidad y la capacidad de acceso directo a lo sagrado, sin intermediarios, sin dogmas, sin autoridades externas que se interpusieran entre el alma humana y el misterio del ser. Y aquí se revelaba la verdadera dimensión revolucionaria del pensamiento spinoziano. No se trataba simplemente de una crítica académica a los fundamentos históricos del cristianismo. Se trataba de una propuesta radical de reconfiguración completa de la experiencia religiosa humana. Spinoza estaba sugiriendo que era posible y necesario prescindir de todas las mediaciones institucionales para acceder a una espiritualidad más auténtica, más personal, más acorde con las exigencias de la razón y las necesidades del corazón humano. Pero ¿era realmente posible una espiritualidad sin iglesias, sin dogmas, sin autoridades religiosas establecidas? ¿No corrían los individuos el riesgo de perderse en el subjetivismo, en la anarquía espiritual, en el relativismo moral más completo? Spinoza tenía una respuesta para estas objeciones, una respuesta que constituía tal vez el aspecto más original y más perturbador de su filosofía. La idea de que la naturaleza misma, correctamente entendida, podía proporcionar una guía moral y espiritual más segura que cualquier revelación supuestamente sobrenatural. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. En estas tres palabras latinas se condensaba toda una revolución metafísica que trastocaba los fundamentos de la teología occidental. Si Dios y la naturaleza eran la misma realidad, vista desde perspectivas diferentes, entonces todo lo que existía era igualmente sagrado, igualmente divino, igualmente digno de veneración y estudio. No había separación entre un mundo natural profano y un reino sobrenatural sagrado. No había necesidad de revelaciones especiales, de milagros que suspendieran las leyes naturales, de intermediarios que tradujeran la voluntad divina para los simples mortales. Esta concepción panteísta eliminaba de un solo golpe toda la estructura jerárquica que había caracterizado la religión occidental durante milenios. Si Dios estaba igualmente presente en cada átomo del universo, entonces cada ser humano tenía acceso directo e inmediato a lo divino. Si las leyes de la naturaleza eran las leyes de Dios, entonces el estudio científico del mundo natural se convertía en la forma más auténtica de devoción religiosa. Si todo lo que existía participaba igualmente de la sustancia divina, entonces no había élites espirituales privilegiadas, no había pueblos elegidos, no había revelaciones exclusivas que distinguieran a unos seres humanos de otros en su relación con lo sagrado. Pero ¿cómo podía una concepción tan abstracta, tan intelectual, proporcionar el calor espiritual, la consolación emocional, el sentido comunitario que las religiones tradicionales habían ofrecido durante milenios? ¿No se arriesgaba Spinoza a crear una filosofía hermosa pero fría, accesible solo a unos pocos intelectuales privilegiados, incapaz de hablar al corazón de las multitudes que necesitaban esperanza, comunidad y significado en sus vidas cotidianas? Esta objeción tocaba el punto más delicado del proyecto spinoziano, porque Spinoza era consciente de que su filosofía no podía ofrecer las consolaciones fáciles, las certezas reconfortantes, las esperanzas simples que las religiones tradicionales proporcionaban. Su propuesta era mucho más exigente. Invitaba a cada individuo a asumir la responsabilidad completa de su propia vida espiritual, a encontrar en el conocimiento y la contemplación de la naturaleza una fuente de alegría y plenitud más profunda que cualquier promesa de recompensa póstuma, a descubrir en la aceptación amorosa de la necesidad natural una paz más auténtica que cualquier esperanza de milagros sobrenaturales. Era una invitación heroica, tal vez demasiado heroica para la mayoría de los seres humanos, y Spinoza lo sabía. No esperaba que su filosofía reemplazara inmediatamente a las religiones establecidas. Sabía que las multitudes seguirían necesitando, durante mucho tiempo, las muletas psicológicas que las instituciones religiosas les proporcionaban. Pero también sabía que había sembrado una semilla que, tarde o temprano, germinaría. Había mostrado que era posible pensar de manera diferente sobre lo sagrado, sobre la verdad, sobre la relación entre razón y fe, y esa posibilidad
Una vez abierta, no podía cerrarse nunca más. La excomunión de 1656 había pretendido silenciar para siempre la voz de Spinoza, pero había conseguido exactamente lo contrario. Había liberado esa voz de todas las ataduras comunitarias, familiares y sociales que podrían haberla moderado o domesticado. El Spinoza excomunicado era más peligroso que el Spinoza integrado en su comunidad, porque ya no tenía nada que perder, ningún compromiso que lo retuviera, ninguna autoridad externa que pudiera limitar la radicalidad de su pensamiento. Y así, en el silencio de su taller de pulido de lentes, rodeado por los libros que había logrado salvar de su vida anterior, Spinoza se entregó completamente a la tarea que consideraba su misión histórica: desmontar, pieza por pieza, el edificio de mentiras y medias verdades sobre el que se había construido la civilización occidental. No lo movía el resentimiento personal, aunque tenía motivos suficientes para ello. Lo movía algo mucho más profundo y más puro: el amor por la verdad, la convicción de que los seres humanos merecían conocer la realidad tal como era, no tal como las instituciones de poder querían que la percibieran. Pero ¿qué clase de verdad era esa, que exigía el sacrificio de todo lo que había dado significado y estructura a la vida humana durante siglos? ¿Qué clase de liberación era esa que comenzaba por destruir todas las certezas en las que los hombres habían encontrado consuelo y orientación? ¿No había algo de cruel, algo de inhumano en un proyecto intelectual que ofrecía claridad a cambio de esperanza, conocimiento a cambio de fe, autonomía a cambio de comunidad? Estas eran las preguntas que atormentaban a Spinoza en sus momentos de duda, las objeciones que él mismo se planteaba cuando contemplaba las posibles consecuencias de sus ideas. Porque no era un fanático de la razón, ciego a las necesidades emocionales y espirituales de sus semejantes. Era un hombre que había experimentado en carne propia el precio de la honestidad intelectual, que conocía la soledad del pensador que se atreve a cuestionar las verdades compartidas por su comunidad, y sabía que ese precio no era solo personal, era también social, cultural, civilizacional. ¿Qué pasaría si sus ideas se extendieran? ¿Qué ocurriría si millones de personas comenzaran a aplicar los métodos de la crítica racional a sus creencias más queridas? ¿No se desplomaría todo el edificio de valores, normas e instituciones que mantenía unida a la sociedad europea? ¿No se sumiría la humanidad en el caos moral, en el nihilismo, en la guerra de todos contra todos que había aterrorizado a Hobbes? Spinoza tenía una respuesta para estos temores, una respuesta que constituía tal vez el aspecto más optimista y más utópico de su filosofía: la creencia de que los seres humanos, liberados de las supersticiones y los miedos artificiales que las religiones habían cultivado en ellos, se revelarían naturalmente inclinados hacia la cooperación, la justicia y la búsqueda común de la felicidad. El problema no era la naturaleza humana, sino las instituciones que la pervertían y la oprimían. El problema no eran las pasiones humanas, sino la ignorancia que impedía distinguir entre las pasiones que conducían a la alegría y las que conducían a la tristeza. Esta confianza en la bondad natural del ser humano podía parecer ingenua, especialmente viniendo de alguien que había experimentado tan duramente la intolerancia y la crueldad de sus contemporáneos. Pero para Spinoza no era una cuestión de optimismo sentimental, sino de análisis riguroso de las causas de la violencia y la opresión humanas. Y su conclusión era que la mayoría de los males que afligían a la humanidad tenían su origen en dos fuentes principales: la ignorancia que impedía a los individuos comprender sus verdaderos intereses, y las instituciones que se beneficiaban de esa ignorancia para mantener estructuras de dominación injustificables. Las religiones organizadas pertenecían claramente a esta segunda categoría. Habían sistematizado la ignorancia, la habían convertido en virtud, la habían protegido con la amenaza de castigos eternos para quienes osaran cuestionarla. Habían enseñado a los seres humanos a desconfiar de su propia razón, a despreciar su propia naturaleza, a buscar fuera de sí mismos las respuestas que solo podían encontrar en su interior. Y todo esto lo habían hecho no por sadismo o maldad intrínseca, sino porque esa sistematización de la ignorancia era la condición necesaria para su supervivencia como instituciones de poder. Pero había esperanza real de que esta situación pudiera cambiar.
Era posible imaginar una humanidad liberada de las supersticiones religiosas, guiada por la razón, organizada según principios de justicia y cooperación mutua, ¿o era esta una utopía más, tan irrealizable como las promesas de paraíso que las propias religiones ofrecían a sus seguidores? Spinoza no ofrecía garantías, no prometía paraísos terrenales, no anunciaba la llegada inminente de una edad de oro racionalista. Su propuesta era mucho más modesta y, precisamente por eso, mucho más realista. Cada individuo podía comenzar, aquí y ahora, el proceso de liberación de sus propias supersticiones. Cada persona podía aprender a pensar por sí misma, a cuestionar las autoridades que pretendían pensar por ella, a buscar en el conocimiento de la naturaleza y de sí misma una fuente de alegría más sólida que cualquier esperanza en recompensas sobrenaturales. Y si suficientes individuos emprendían este camino, si se formaba una masa crítica de personas capaces de pensamiento autónomo, entonces sí sería posible imaginar transformaciones sociales y políticas profundas. No por revolución violenta, no por imposición autoritaria de nuevas creencias, sino por el contagio gradual de una forma de vida más racional, más libre, más alegre que las alternativas disponibles. Esta visión del cambio social como proceso gradual de ilustración individual era profundamente subversiva, precisamente porque no ofrecía a las autoridades establecidas ningún blanco claro contra el cual dirigir su represión. No había que perseguir revolucionarios armados, no había que prohibir organizaciones clandestinas, no había que combatir ideologías explícitamente políticas. Había que enfrentarse a algo mucho más difícil de combatir. Individuos que habían aprendido a pensar, que ya no necesitaban que otros pensaran por ellos, que habían descubierto en su propia razón una autoridad más confiable que cualquier institución externa. ¿Y qué papel jugaba en este proceso la demolición de los mitos cristianos que Spinoza había emprendido? ¿Por qué era tan importante mostrar que Jesús había sido reescrito por la Iglesia? ¿No era suficiente proponer una espiritualidad alternativa sin necesidad de atacar directamente las creencias establecidas? Para Spinoza, la crítica destructiva era inseparable de la propuesta constructiva. No era posible liberar a los seres humanos de las cadenas de la superstición sin mostrarles primero que eran cadenas, no elementos naturales del paisaje espiritual. No era posible ofrecer alternativas racionales a la fe tradicional, sin demostrar que esa fe estaba construida sobre fundamentos históricos endebles. No era posible invitar a la autonomía intelectual sin desarmar primero los mecanismos de autoridad que habían mantenido a las personas en estado de dependencia mental. La crítica de los evangelios no era, por tanto, un ejercicio de erudición histórica desinteresada. Era un acto de liberación espiritual, una operación quirúrgica, destinada a separar lo que había de auténtico en la experiencia religiosa humana de las excrescencias institucionales que lo habían deformado y parasitado. Mostrar que el Jesús de la Iglesia era una construcción posterior era devolver a cada creyente la responsabilidad de definir por sí mismo su relación con lo sagrado, sin mediaciones autoritarias, sin dogmas impuestos, sin interpretaciones oficiales que pretendieran agotar el misterio de la existencia. Y en este punto se revelaba toda la profundidad del genio spinoziano, porque había comprendido que la verdadera revolución no consistía en reemplazar unas creencias por otras, unas autoridades por otras, unas instituciones por otras. La verdadera revolución consistía en transformar la relación misma del individuo con la verdad, con la autoridad, con la institución. En lugar de buscar nuevos objetos de fe, se trataba de desarrollar nuevas capacidades de pensamiento crítico. En lugar de encontrar nuevos líderes a los cuales seguir, se trataba de aprender a caminar por uno mismo. En lugar de adherir a nuevos sistemas de creencias, se trataba de cultivar la capacidad de vivir creativamente con la incertidumbre, con la complejidad, con la responsabilidad de construir el propio sentido de la existencia. Esta transformación de la subjetividad humana era mucho más radical que cualquier cambio político o social específico, porque implicaba el surgimiento de un nuevo tipo de ser humano, el individuo que había aprendido a pensar por sí mismo, que había desarrollado la capacidad de resistir la presión de las multitudes y de las autoridades, que había encontrado en su propia razón y en su propia experiencia
fuentes suficientes de orientación moral y espiritual. Pero ¿era realmente posible este ideal de autonomía individual? ¿No somos todos, inevitablemente, productos de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de las tradiciones que nos han formado? ¿No hay algo de ilusorio en la pretensión de pensar completamente por uno mismo, de liberarse completamente de todas las influencias externas? Spinoza era demasiado sofisticado como para caer en la ilusión de una autonomía absoluta. Sabía que todos somos, hasta cierto punto, productos de nuestras circunstancias históricas y sociales. Pero también sabía que dentro de esos límites existía un margen real de libertad, una capacidad genuina de reflexión crítica, una posibilidad auténtica de modificar nuestras propias ideas y actitudes a través del ejercicio de la razón y la observación cuidadosa de la experiencia. Y había algo más. Spinoza había descubierto que el ejercicio de esta capacidad crítica no solo era posible, sino que constituía la fuente más profunda de alegría y satisfacción humanas. Contra la imagen tradicional del filósofo como ser melancólico, obsesionado por verdades áridas y abstractas, Spinoza proponía la figura del pensador como individuo pleno, gozoso, capaz de encontrar en el conocimiento una fuente inagotable de placer espiritual. Esta alegría del conocimiento no era algo que se agregara externamente al proceso de búsqueda de la verdad. Era intrínseca a ese proceso mismo, porque conocer era participar más plenamente en la realidad, era expandir los límites de la propia existencia, era experimentar de manera más rica y completa la unidad fundamental que conectaba a todos los seres en el seno de la naturaleza divina. Y esta experiencia de conexión, de participación, de unidad, era precisamente lo que las religiones tradicionales habían prometido pero nunca habían podido proporcionar de manera satisfactoria. ¿Por qué las religiones habían fallado en su promesa de unión con lo divino? Porque habían basado esa unión en la separación. Habían enseñado que para acercarse a Dios era necesario alejarse del mundo, que para alcanzar lo sagrado era necesario despreciar lo profano, que para ganar la vida eterna era necesario negar la vida temporal. Y todas estas separaciones artificiales habían impedido la experiencia auténtica de unidad que solo era posible cuando se reconocía que no había separación real entre lo divino y lo natural, entre lo sagrado y lo profano, entre lo eterno y lo temporal. La filosofía espinociana ofrecía una vía de acceso a esta experiencia de unidad sin requerir ninguna de las renuncias que las religiones tradicionales exigían. No era necesario mortificar el cuerpo para liberar el alma, porque cuerpo y alma eran aspectos diferentes de la misma realidad. No era necesario despreciar los placeres sensibles para alcanzar los goces espirituales, porque unos y otros formaban parte del mismo continuum de experiencias naturales. No era necesario renunciar a la razón para acceder a la fe, porque la razón, correctamente ejercida, conducía naturalmente a una forma de fe más profunda y más auténtica que cualquier creencia basada en la autoridad externa. Esta integración de todos los aspectos de la experiencia humana en una visión coherente y unificada era tal vez el logro más extraordinario del pensamiento spinociano. Después de siglos de dualismos que habían desgarrado la conciencia occidental, alma contra cuerpo, razón contra fe, mundo contra Dios, tiempo contra eternidad, individuo contra naturaleza, Spinoza ofrecía una filosofía que curaba todas estas heridas artificiales y restituía al ser humano la experiencia de integridad que las tradiciones religiosas habían fragmentado en su pretensión de controlarla. Pero ¿era suficiente esta integración filosófica para satisfacer las necesidades espirituales más profundas del ser humano? ¿Podía realmente una visión del mundo, por coherente y hermosa que fuera, reemplazar la experiencia comunitaria, el calor afectivo, el sentido de pertenencia que las religiones tradicionales habían proporcionado durante milenios? ¿No se arriesgaba el espinozismo a crear individuos intelectualmente libres, pero emocionalmente aislados, filosóficamente satisfechos, pero humanamente empobrecidos? Esta objeción tocaba uno de los puntos más delicados del proyecto spinociano, porque Spinoza era consciente de que su filosofía no podía ofrecer la inmediatez emocional, la calidez comunitaria, la sensación de pertenencia a algo más grande que uno mismo que las religiones tradicionales proporcionaban. Su propuesta era más austera, más exigente,
más solitaria. Invitaba a cada individuo a encontrar en sí mismo, en su propia razón y en su propia experiencia, los recursos necesarios para una vida plena y significativa. Pero Spinoza no concebía esta autonomía individual como aislamiento social. Al contrario, creía que los individuos verdaderamente libres, liberados de las supersticiones y los miedos que las religiones cultivaban en ellos, serían naturalmente más capaces de cooperación genuina, de amistad auténtica, de amor desinteresado, porque ya no necesitarían usar a los otros como instrumentos para su propia salvación. Ya no verían en el prójimo un competidor en la carrera hacia el paraíso. Ya no proyectarían sobre las relaciones humanas las ansiedades y culpas que las doctrinas del pecado y la redención habían sembrado en sus corazones. La comunidad de individuos espinocianos sería, por tanto, cualitativamente diferente de las comunidades religiosas tradicionales. No estaría basada en la adhesión común a dogmas impuestos desde arriba, sino en la búsqueda compartida de conocimiento y sabiduría. No estaría unificada por el miedo común a castigos sobrenaturales, sino por la alegría común de comprender y participar más plenamente en el orden natural. No estaría organizada jerárquicamente según criterios de pureza doctrinal o autoridad clerical, sino horizontalmente según criterios de competencia intelectual y madurez emocional. ¿Era esto una utopía irrealizable o había en ella elementos que podían concretarse históricamente? El propio Spinoza no había tenido oportunidad de verificar experimentalmente las posibilidades comunitarias de su filosofía. Su excomunión lo había condenado a una existencia solitaria, rodeado por un pequeño círculo de amigos y discípulos que compartían su pasión por la búsqueda de la verdad, pero que no constituían una comunidad alternativa a las instituciones religiosas establecidas. Sin embargo, las ideas de Spinoza habían sembrado semillas que germinarían en siglos posteriores. Los movimientos ilustrados del siglo XVIII, las corrientes románticas del XIX, las búsquedas espirituales alternativas del XX, todos llevaban en su interior elementos que se remontaban a la revolución filosófica que Spinoza había iniciado en el siglo XVII. Y aunque ninguno de estos movimientos había realizado completamente el ideal spinociano de una espiritualidad racional y una comunidad de individuos libres, todos habían contribuido a erosionar la autoridad absoluta de las instituciones religiosas tradicionales y a abrir espacios para formas más auténticas de búsqueda espiritual. El proceso de demolición que Spinoza había comenzado era irreversible. Una vez que se había mostrado que los textos sagrados eran documentos históricos sujetos a crítica racional, una vez que se había demostrado que las figuras religiosas más veneradas habían sido reinterpretadas y transformadas por intereses institucionales, una vez que se había revelado que las verdades supuestamente eternas eran construcciones históricas contingentes, ya no era posible regresar a la inocencia epistemológica de las épocas anteriores. Esto no significaba que las religiones fueran a desaparecer inmediatamente. Significaba que ya no podrían reclamar la autoridad incuestionable que habían ejercido durante milenios. Tendrían que justificarse, tendrían que competir con otras formas de dar sentido a la experiencia humana, tendrían que adaptarse a una situación en la que los individuos habían recuperado el derecho y la capacidad de pensar por sí mismos en materia religiosa y espiritual. Y en este nuevo contexto, las ideas de Spinoza adquirían una relevancia permanente. No como un sistema dogmático que pretendiera reemplazar a los antiguos dogmas, sino como un conjunto de herramientas intelectuales para la crítica de toda forma de autoridad que se sustrajera al escrutinio racional, como una invitación permanente a la autonomía, a la responsabilidad, a la búsqueda personal de la verdad y el significado, como una demostración de que era posible vivir sin las muletas psicológicas que las religiones ofrecían, encontrando en la naturaleza misma, correctamente comprendida, una fuente suficiente de orientación moral y plenitud espiritual. Pero ¿qué había pasado exactamente con el Jesús que Spinoza había liberado de las elaboraciones teológicas posteriores? ¿Qué quedaba del predicador Galileo una vez que se eliminaban todas las capas de interpretación mítica que se habían acumulado sobre su figura a lo largo de los siglos? ¿Era posible recuperar algo del personaje histórico original, o había que resignarse a admitir que estaba irremediablemente perdido
bajo las elaboraciones de sus seguidores? Spinoza no pretendía haber resuelto definitivamente el problema del Jesús histórico. Su objetivo había sido más modesto, pero también más radical: mostrar que el problema existía, que la figura de Jesús, tal como la presentaban los evangelios, era el resultado de un proceso complejo de elaboración comunitaria, y que por tanto era legítimo y necesario someter esa figura al mismo tipo de análisis crítico que se aplicaba a cualquier otro personaje histórico. Esta operación crítica revelaba algunas cosas importantes sobre el Jesús que podía haber existido históricamente. Era muy probablemente un predicador apocalíptico judío, convencido de que el mundo tal como lo conocían sus contemporáneos estaba a punto de terminar y ser reemplazado por una nueva realidad en la que la justicia de Dios se manifestaría plenamente. Era un hombre que había desarrollado una relación muy personal e íntima con la divinidad, que se consideraba llamado a anunciar la llegada inminente del reino de Dios y que había atraído un grupo de seguidores que compartían su esperanza apocalíptica. Su mensaje original había sido probablemente mucho más simple y directo que las elaboraciones teológicas posteriores. No había hablado de Trinidad, de encarnación, de redención en el sentido técnico que estos términos adquirirían en la teología cristiana posterior. Había hablado de la proximidad de Dios, de la necesidad de prepararse para la transformación inminente del mundo, de la importancia de vivir según los valores del reino que estaba a punto de manifestarse. Su muerte había sido un shock terrible para sus seguidores, porque contradecía la expectativa de que él presenciaría y presidiría la llegada del reino de Dios. Y la elaboración de explicaciones para esa muerte aparentemente contradictoria, la doctrina de la resurrección, la reinterpretación de la crucifixión como sacrificio redentor, la postergación indefinida de la parusía, había sido el punto de partida de todo el proceso de mitologización que había transformado al predicador apocalíptico en el Dios encarnado del cristianismo posterior. Pero tenía alguna importancia este Jesús histórico, despojado de todos sus atributos divinos. ¿Qué interés podía tener para la humanidad un predicador judío del siglo I que había estado equivocado sobre la inminencia del fin del mundo? ¿No era más significativo el Cristo de la fe, que había inspirado durante milenios obras de arte, instituciones de caridad, experiencias místicas y transformaciones morales, que el Jesús de la historia, que no había sido más que un reformador religioso frustrado entre muchos otros? Para Spinoza, la importancia del Jesús histórico no residía en sus logros específicos o en la exactitud de sus predicciones, sino en lo que su figura revelaba sobre las posibilidades y limitaciones de la experiencia religiosa humana. Jesús había sido un hombre que había desarrollado una relación extraordinariamente intensa y personal con lo que él percibía como la realidad divina. Había tenido el coraje de vivir según las implicaciones de esa relación, incluso cuando eso lo llevaba a enfrentarse con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Había sabido comunicar su experiencia a otros de manera tan convincente que había logrado crear un movimiento que sobrevivió a su muerte física. Todos estos eran logros profundamente humanos, que no requerían la postulación de una naturaleza divina especial para ser explicados y valorados. Y en cierto sentido, el Jesús puramente humano era más admirable, más inspirador, más relevante para la experiencia común de la humanidad que el Cristo divino de la teología posterior, porque mostraba que era posible para un ser humano ordinario alcanzar niveles extraordinarios de profundidad espiritual, de compromiso moral, de influencia transformadora sobre sus contemporáneos. Esta humanización de Jesús no implicaba su disminución, sino al contrario, su democratización. Si Jesús había sido un hombre como otros hombres, entonces su experiencia espiritual era accesible, en principio, a cualquier ser humano dispuesto a emprender el mismo tipo de búsqueda que él había emprendido. No era necesario ser el Hijo de Dios para desarrollar una relación profunda con lo sagrado. No era necesario participar de una naturaleza divina especial para vivir según valores morales elevados. No era necesario ser objeto de una elección sobrenatural para ejercer una influencia transformadora sobre el mundo. Y aquí se revelaba una vez más la profundidad subversiva del análisis spinoziano. Al humanizar a Jesús, no solo estaba cuestionando los fundamentos doctrinales del cristianismo histórico,
Estaba también sugiriendo que cada ser humano tenía el potencial de alcanzar niveles de realización espiritual comparables a los que las tradiciones religiosas reservaban para figuras excepcionales y divinas. Estaba democratizando no solo el acceso a la verdad religiosa, sino también la capacidad de experiencia mística, transformación moral y liderazgo espiritual. Esta democratización de lo sagrado era tal vez la amenaza más profunda que el pensamiento espinociano representaba para las instituciones religiosas. La democracia espiritual que Spinoza había puesto en marcha no podía contenerse dentro de los límites de una crítica meramente académica. Como un río que rompe sus diques, las implicaciones de su pensamiento se derramaban sobre todos los aspectos de la experiencia humana, transformando no solo la manera de entender la religión, sino la forma misma de concebir la verdad, la autoridad, la comunidad y el destino del hombre en el cosmos. Y fue precisamente esta amplitud revolucionaria lo que convirtió a Spinoza no solo en un hereje, sino en el hereje por excelencia, el pensador que había osado cuestionar no una doctrina particular, sino el principio mismo de la doctrina, no una autoridad específica, sino el concepto mismo de autoridad externa en materia de verdad espiritual. Pero ¿cómo era posible que un hombre solo, armado únicamente con la fuerza de su razón, hubiera logrado abrir una brecha tan profunda en el edificio de certezas que había sostenido la civilización occidental durante más de 1000 años? ¿Qué había en el método espinociano que lo hacía tan devastadoramente eficaz contra las construcciones teológicas más sofisticadas? ¿Por qué sus argumentos resultaban tan difíciles de refutar, tan imposibles de ignorar, tan permanentemente perturbadores para quienes se atrevían a seguir su lógica hasta sus últimas consecuencias? La respuesta residía en algo que los enemigos intelectuales de Spinoza nunca habían logrado comprender completamente, que su revolución filosófica no se basaba en la postulación de nuevas creencias, sino en la aplicación rigurosa de principios metodológicos que, en el fondo, nadie podía rechazar sin caer en la irracionalidad más evidente. Spinoza no pedía a sus lectores que creyeran en nuevos dogmas, les pedía algo mucho más simple y mucho más subversivo, que aplicaran a sus creencias heredadas los mismos criterios de evidencia y coherencia que aplicaban naturalmente en todos los demás ámbitos de su experiencia. Si un comerciante verificaba cuidadosamente las cuentas de sus socios antes de confiar en ellas, ¿por qué no verificar también las cuentas que los teólogos presentaban sobre la naturaleza de Dios? Si un médico examinaba críticamente los síntomas antes de establecer un diagnóstico, ¿por qué no examinar también los síntomas que supuestamente revelaban la presencia de lo sobrenatural en el mundo? Si un juez pesaba cuidadosamente las evidencias antes de pronunciar una sentencia, ¿por qué no pesar también las evidencias que supuestamente fundamentaban las verdades religiosas más básicas? Esta extensión de la actitud crítica, desde los ámbitos mundanos hacia los ámbitos sagrados, era el núcleo de la revolución spinociana. Y una vez que se aceptaba la legitimidad de esta extensión, todas las construcciones teológicas tradicionales se volvían vulnerables, porque habían sido elaboradas en una época en que nadie osaba someter las verdades religiosas al mismo escrutinio racional que se aplicaba a las verdades naturales. Habían crecido en un ambiente de inmunidad intelectual, protegidas por tabúes que prohibían el examen demasiado minucioso de sus fundamentos. Pero ¿de dónde había surgido esta inmunidad? ¿Por qué las verdades religiosas habían sido tradicionalmente consideradas como pertenecientes a un ámbito diferente, sujeto a reglas epistemológicas distintas de las que gobernaban el conocimiento ordinario? ¿No había algo de sospechoso en una verdad que necesitaba protegerse de la investigación racional para mantener su credibilidad? Spinoza había identificado con precisión quirúrgica el mecanismo psicológico y social que había hecho posible esta inmunidad: el miedo. No el miedo a verdades específicas, sino el miedo a la verdad como tal, a la posibilidad de que la realidad fuera diferente de lo que las autoridades establecidas afirmaban que era. Este miedo se alimentaba de dos fuentes principales: la inseguridad natural del ser humano ante la complejidad y el misterio de la existencia, y la habilidad de ciertas instituciones para convertir esa inseguridad en dependencia psicológica
de sus interpretaciones y explicaciones. Las religiones organizadas habían desarrollado a lo largo de los siglos técnicas extraordinariamente sofisticadas para cultivar y mantener este miedo. Habían enseñado que el ejercicio independiente de la razón en materia religiosa era no solo peligroso, sino pecaminoso. Habían inculcado la idea de que la humildad cristiana exigía la subordinación del intelecto a la autoridad eclesiástica. Habían promovido la creencia de que las verdades más importantes eran, por definición, misteriosas e incomprensibles para la mente humana ordinaria, accesibles solo a través de la revelación mediada por especialistas autorizados. Y habían reforzado todos estos mensajes con la amenaza de castigos sobrenaturales para quienes se atrevieran a cuestionar demasiado insistentemente las verdades oficiales. El infierno no era solo una doctrina sobre el destino póstumo de los pecadores, era un instrumento de control intelectual, una forma de terrorismo psicológico destinada a paralizar la curiosidad natural del ser humano sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. Pero ¿cómo había logrado Spinoza liberarse de este miedo que paralizaba a la mayoría de sus contemporáneos? ¿Qué le había dado la fuerza psicológica necesaria para enfrentar no solo la desaprobación social, sino la posibilidad de condenación eterna que su propia tradición religiosa asociaba con el tipo de investigaciones que él estaba emprendiendo? La respuesta era compleja y había requerido en Spinoza un proceso largo y doloroso de liberación interior. Había comenzado con el descubrimiento, gradual pero inexorable, de que las autoridades religiosas de su propia comunidad eran falibles, que contradecían entre sí en cuestiones importantes, que muchas veces subordinaban la búsqueda de la verdad a consideraciones políticas y sociales. Este descubrimiento había sido traumático porque había socavado la confianza básica que todo niño necesita tener en los adultos que lo educan, pero también había sido liberador porque había abierto la posibilidad de buscar en otras fuentes la orientación que las autoridades tradicionales no podían proporcionar de manera satisfactoria. Y Spinoza había encontrado esas fuentes alternativas en dos lugares que las religiones tradicionales consideraban, en el mejor de los casos, sospechosos: la razón natural y la observación directa de la naturaleza. Había descubierto que el ejercicio cuidadoso y honesto de sus propias capacidades intelectuales le proporcionaba una guía más confiable que las interpretaciones de los especialistas religiosos. Había aprendido que la contemplación atenta de los procesos naturales le revelaba patrones de orden y belleza más convincentes que cualquier revelación supuestamente sobrenatural. Pero sobre todo, había experimentado que esta confianza en sus propios recursos intelectuales y perceptivos no lo conducía al caos moral o al nihilismo espiritual que las religiones predecían para quienes abandonaban la tutela de la autoridad externa. Al contrario, lo conducía a una forma de serenidad, de alegría, de plenitud que las propias religiones prometían, pero rara vez proporcionaban de manera satisfactoria. Esta experiencia personal de liberación era lo que daba a la filosofía spinoziana su fuerza persuasiva particular. No se trataba de especulaciones abstractas elaboradas por un intelectual desconectado de las luchas reales de la existencia humana. Se trataba del testimonio de alguien que había recorrido el camino completo desde la dependencia hacia la autonomía, desde el miedo hacia la confianza, desde la fragmentación hacia la integridad, y que podía dar cuenta detallada de cada etapa de esa transformación. Pero era esta experiencia transferible. ¿Podían otros seres humanos emprender el mismo proceso de liberación que Spinoza había recorrido, o su caso era excepcional, accesible solo a individuos con capacidades intelectuales y recursos psicológicos extraordinarios? No se arriesgaba a crear una nueva forma de élite espiritual, tan exclusiva y tan alienada de las multitudes como las castas sacerdotales que pretendía reemplazar. Esta objeción tocaba uno de los puntos más delicados de la propuesta spinoziana, porque era innegable que su filosofía requería un nivel de preparación intelectual, de disciplina mental, de coraje psicológico que no estaba al alcance de todo el mundo. No cualquiera podía leer la ética y comprenderla. No cualquiera tenía la formación necesaria para seguir los análisis históricos y filológicos del tratado teológico político. No cualquiera poseía la fortaleza emocional necesaria
para enfrentar la soledad y la hostilidad social que acompañaban inevitablemente a la adopción de posiciones intelectuales radicalmente heterodoxas. Pero Spinoza tenía una perspectiva histórica más amplia sobre esta dificultad. No esperaba que su filosofía fuera inmediatamente accesible a las multitudes. Sabía que las grandes transformaciones de la conciencia humana requerían tiempo, que las ideas más revolucionarias necesitaban generaciones para filtrarse desde los círculos intelectuales hacia las capas más amplias de la población, que los cambios profundos en la mentalidad colectiva eran siempre graduales y a menudo imperceptibles para quienes los vivían. Su estrategia era, por tanto, de largo plazo. Se dirigía a los individuos más preparados y más audaces de su generación, confiando en que ellos transmitirían a otros, de manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, elementos de la nueva visión del mundo que él estaba proponiendo. Y gradualmente, a través de este proceso de transmisión cultural, las ideas que parecían imposiblemente radicales en el siglo XVII se convertirían en elementos del sentido común de épocas posteriores. Esta confianza en la transmisibilidad cultural de las ideas no era una fe ciega en el progreso inevitable de la humanidad. Era una comprensión realista de cómo funcionaban los procesos de cambio intelectual y espiritual en las sociedades humanas. Las verdades que una generación consideraba heréticas se convertían en las ortodoxias de la generación siguiente. Los métodos de investigación que una época consideraba sacrílegos se transformaban en las herramientas intelectuales estándar de la época posterior. Las libertades que unos tiempos consideraban peligrosas se volvían los derechos fundamentales de otros tiempos, y Spinoza había identificado correctamente las tendencias históricas profundas que trabajaban a favor de su proyecto de secularización y racionalización de la experiencia religiosa. El desarrollo de las ciencias naturales estaba minando gradualmente la credibilidad de las cosmologías tradicionales. El crecimiento del comercio y la urbanización estaba debilitando las estructuras sociales que habían sostenido las ortodoxias religiosas durante siglos. La multiplicación de los contactos entre culturas diferentes estaba relativizando las verdades que cada tradición había considerado absolutas y universales. Todos estos procesos convergían hacia la erosión de la autoridad incuestionable que las religiones organizadas habían ejercido durante milenios. Y en ese contexto de erosión gradual, las ideas de Spinoza proporcionaban una alternativa coherente y atractiva para quienes ya no podían sostener las creencias tradicionales, pero aún necesitaban alguna forma de orientación intelectual y espiritual. Pero ¿qué tipo de sociedad resultaría de la aplicación generalizada de los principios spinozianos? ¿Cómo sería un mundo en el que la mayoría de las personas hubiera aprendido a pensar por sí misma en materia religiosa, en el que las instituciones eclesiásticas hubieran perdido su autoridad sobre las conciencias, en el que la búsqueda individual de la verdad hubiera reemplazado a la adhesión colectiva a dogmas establecidos? Spinoza había esbozado algunos elementos de esta visión utópica en sus obras políticas, especialmente en el tratado político que había quedado inconcluso a su muerte. Su ideal era una sociedad de individuos libres y racionales, capaces de cooperar entre sí, no por obediencia ciega a autoridades externas, sino por comprensión ilustrada de sus intereses comunes. Una sociedad en la que los conflictos se resolvieran a través del diálogo y la negociación racional, no a través de la imposición violenta de verdades supuestamente absolutas. Una sociedad en la que la diversidad de opiniones fuera vista como una riqueza, no como una amenaza a la unidad social. Esta visión parecía extraordinariamente moderna, precursora de los ideales democráticos y pluralistas que se desarrollarían plenamente solo en los siglos XVIII y XIX. Pero tenía también aspectos que podían parecer ingenuos o utópicos a ojos contemporáneos. ¿Era realmente posible una sociedad basada exclusivamente en la racionalidad? ¿No necesitaban los seres humanos también mitos compartidos, rituales colectivos, símbolos unificadores que proporcionaran cohesión social y significado existencial más allá de lo que la razón pura podía ofrecer? Spinoza no había ignorado estas necesidades humanas más profundas, pero había propuesto satisfacerlas de maneras diferentes a las tradicionales. En lugar de mitos arbitrarios,
había sugerido la contemplación de las verdades naturales, que tenían la ventaja de ser tanto hermosas como verificables. En lugar de rituales basados en supersticiones, había propuesto prácticas de meditación y estudio que desarrollaran realmente las capacidades humanas de comprensión y apreciación de la realidad. En lugar de símbolos que dividieran a los seres humanos en grupos excluyentes, había sugerido la celebración de aquello que todos compartían, su participación común en la naturaleza divina. Pero ¿eran suficientes estas alternativas racionales para satisfacer las necesidades emocionales y comunitarias más profundas del ser humano? ¿No había algo de frío, de abstracto, de intelectualmente elitista en una espiritualidad basada exclusivamente en la contemplación filosófica de la naturaleza? ¿No perdían los seres humanos algo esencial cuando renunciaban a las formas tradicionales de religiosidad popular, con su riqueza simbólica, su calor emocional, su capacidad de movilización colectiva? Estas preguntas atormentaban a Spinoza más de lo que sus obras publicadas permitían entrever, porque él mismo había experimentado en carne propia el costo existencial de la liberación intelectual que proponía a otros. Su vida después de la excomunión había sido profundamente solitaria, marcada por la pérdida de la comunidad, de la tradición, de las certezas que habían estructurado su infancia y juventud. Y aunque había encontrado en la filosofía compensaciones intelectuales y espirituales por estas pérdidas, sabía que no todo el mundo estaba preparado para pagar un precio tan alto por la autonomía del pensamiento. Esta conciencia del costo existencial de su propuesta filosófica daba a los escritos de Spinoza una profundidad y una honestidad que los distinguía de otros proyectos ilustrados más superficiales. No prometía paraísos fáciles, no ofrecía soluciones simples para los problemas complejos de la existencia humana, no sugería que la razón pudiera eliminar completamente las tragedias y ambigüedades que acompañan inevitablemente a la condición mortal. Su propuesta era más modesta y precisamente por eso más realista: ofrecer a quienes estuvieran preparados para recibirla una forma de vida intelectual y espiritualmente más auténtica que las alternativas disponibles en su época. Una forma de vida que no eliminara el sufrimiento, pero que permitiera comprenderlo mejor. Una forma de vida que no garantizara la felicidad, pero que proporcionara recursos más sólidos para enfrentar las inevitables dificultades de la existencia. Una forma de vida que no resolviera todos los misterios, pero que permitiera relacionarse con ellos de manera más madura y menos atemorizada. Y en el centro de esta propuesta estaba la figura del Jesús histórico, que Spinoza había rescatado de las elaboraciones teológicas posteriores, no el Cristo divino que prometía salvación sobrenatural, sino el Maestro humano que había mostrado con su ejemplo que era posible vivir según valores elevados, aun en circunstancias adversas. No el Redentor que liberaba a los seres humanos de la responsabilidad de sus propias vidas, sino el inspirador que los invitaba a asumir plenamente esa responsabilidad. No el fundador de una institución religiosa destinada a mediar entre Dios y los hombres, sino el testimonio viviente de que cada ser humano podía desarrollar una relación directa e inmediata con lo sagrado. Pero ¿qué había sido de este Jesús histórico a lo largo de los siglos? ¿Cómo había sido posible que su mensaje de autonomía espiritual se transformara en un sistema de dependencia institucional? ¿Qué mecanismos habían operado para convertir su invitación a la libertad interior en una estructura de control exterior? La respuesta de Spinoza era compleja y multifacética. Había factores psicológicos. La mayoría de los seres humanos preferían la seguridad de la heteronomía a la responsabilidad de la autonomía. Había factores sociológicos. Las instituciones tenían una lógica propia de supervivencia y crecimiento que las llevaba a subordinar los ideales originales a las necesidades de la organización. Había factores políticos. Los poderes establecidos tenían interés en promover formas de religiosidad que legitimaran su autoridad, en lugar de cuestionarla. Pero había también un factor más profundo, que Spinoza había identificado con particular perspicacia: la tendencia humana a objetivar y externalizar las experiencias espirituales más auténticas, convirtiéndolas en doctrinas abstractas que podían ser manipuladas por especialistas.
La experiencia inmediata de la presencia de lo sagrado se convertía en teorías sobre la naturaleza de Dios. La transformación interior se traducía en rituales externos. La libertad espiritual se codificaba en leyes religiosas. Este proceso de objetivación no era necesariamente consciente o malicioso. Respondía a necesidades legítimas de transmisión cultural, de comunicación intersubjetiva, de organización social, pero tenía la consecuencia inevitable de separar a las generaciones posteriores de las experiencias originales que habían dado lugar a las doctrinas y las instituciones. Y esa separación creaba un vacío que las autoridades religiosas llenaban con su propia interpretación de lo que las experiencias originales habían significado. ¿Era posible romper este ciclo de objetivación y recuperar el acceso directo a las experiencias espirituales auténticas? ¿O estaban los seres humanos condenados a relacionarse con lo sagrado solo a través de mediaciones institucionales que inevitablemente lo deformaban y lo instrumentalizaban? Spinoza creía que era posible la ruptura, pero solo bajo ciertas condiciones muy específicas. Era necesario, en primer lugar, desarrollar una capacidad de crítica intelectual suficientemente aguda como para distinguir entre las experiencias auténticas y las construcciones institucionales que pretendían explicarlas. Era necesario, en segundo lugar, cultivar una independencia psicológica suficientemente sólida como para resistir la presión social que se ejercía sobre quienes cuestionaban las ortodoxias establecidas. Era necesario, finalmente, encontrar formas alternativas de comunidad que permitieran compartir la búsqueda espiritual sin reproducir los mecanismos de autoritarismo que caracterizaban a las instituciones religiosas tradicionales. Estas condiciones no eran fáciles de cumplir, y Spinoza sabía que solo una minoría de individuos en cada generación sería capaz de cumplirlas completamente. Pero esta minoría podía ejercer una influencia desproporcionada sobre el desarrollo cultural más amplio, sembrando ideas que germinarían en contextos y épocas diferentes, abriendo posibilidades que otros explorarían más tarde, creando precedentes que facilitarían a las generaciones futuras la tarea de liberación intelectual y espiritual. Y en este proyecto de liberación gradual, la crítica de la figura de Jesús ocupaba un lugar estratégico particular, porque Jesús no era solo una figura religiosa entre otras, era el fundamento simbólico de toda la civilización occidental. Mostrar que había sido reescrito por la Iglesia era mostrar que toda la estructura de autoridad que se basaba en esa reescritura era históricamente contingente, humanamente construida, legítimamente cuestionable. ¿Pero qué reemplazaría esa estructura de autoridad una vez que hubiera sido desmantelada? ¿Cómo se organizaría una sociedad que hubiera perdido sus fundamentos simbólicos tradicionales? ¿No corría el riesgo de desintegrarse en el caos, en la anarquía, en la guerra de todos contra todos? Spinoza tenía una respuesta para estos temores, una respuesta que constituía tal vez el aspecto más optimista y más arriesgado de su filosofía política. Creía que los seres humanos, liberados de las distorsiones que las supersticiones religiosas introducían en su comprensión de sí mismos y de sus relaciones mutuas, serían naturalmente capaces de cooperación racional y de organización social armoniosa. Esta creencia se basaba en su convicción de que la mayoría de los conflictos humanos tenían su origen no en la maldad intrínseca de la naturaleza humana, sino en la ignorancia sobre los verdaderos intereses individuales y colectivos. Los seres humanos luchaban entre sí porque habían sido enseñados a ver como enemigos a quienes en realidad eran sus compañeros en la búsqueda común de la felicidad. Competían destructivamente porque no comprendían que sus intereses más profundos eran complementarios, no antagónicos. Se sometían a autoridades opresivas porque no habían desarrollado la confianza en sus propias capacidades de juicio y decisión. Pero ¿era esta una visión realista de la naturaleza humana o una proyección utópica basada en una experiencia personal excepcional? ¿No había Spinoza subestimado la importancia de las pasiones irracionales, de los impulsos destructivos, de las dinámicas de poder que operaban independientemente de la ignorancia y que podían persistir aún en contextos de ilustración generalizada? Esta crítica a la antropología spinociana tenía elementos válidos. Spinoza había tendido a intelectualizar excesivamente los problemas humanos,
a suponer que el conocimiento correcto conduciría automáticamente a la acción correcta, a subestimar la resistencia que los intereses creados y las estructuras de poder ofrecían a cualquier proyecto de transformación racional de la sociedad. Pero también había en su visión elementos de profundidad psicológica que se anticipaban a desarrollos posteriores en la comprensión de la motivación humana. Su análisis de las pasiones tristes, miedo, culpa, resentimiento, envidia, como fuentes principales de la destructividad social, era extraordinariamente penetrante. Su comprensión de los mecanismos a través de los cuales las instituciones autoritarias cultivaban y manipulaban estas pasiones para mantener su dominio era precursora de análisis críticos mucho posteriores. Su intuición de que era posible transformar estas pasiones destructivas en pasiones constructivas a través de procesos educativos y terapéuticos apropiados contenía gérmenes de verdad que sólo se desarrollarían plenamente siglos más tarde. Y sobre todo, había en la propuesta espinociana un elemento que la distinguía de otras utopías racionalistas: la conciencia de que la transformación social debía comenzar por la transformación individual, y que esta última era un proceso lento, difícil, nunca completamente terminado. No prometía revoluciones instantáneas ni paraísos terrestres inmediatos. Ofrecía un camino de trabajo personal y colectivo que podía conducir gradualmente a formas de vida más racionales, más libres, más alegres que las disponibles en su época. Este realismo sobre la dificultad del proceso de transformación daba a la filosofía espinociana una solidez y una credibilidad que muchos otros proyectos ilustrados no poseían. No se basaba en la suposición ingenua de que bastaba con mostrar la verdad para que los seres humanos la adoptaran inmediatamente. Reconocía que la adhesión a la verdad requería no solo evidencia intelectual, sino también coraje moral, madurez emocional, apoyo comunitario, condiciones sociales favorables. Y reconocía también que el proceso de liberación de las supersticiones tradicionales pasaba inevitablemente por períodos de crisis, de desorientación, de aparente caos, que podían ser más dolorosos que la situación anterior de dependencia y heteronomía. La libertad tenía un costo, y era importante ser honesto sobre ese costo para que quienes emprendieran el camino de la liberación no se desalentaran al enfrentar las dificultades inevitables. ¿Pero valía la pena pagar ese costo? ¿Compensaban los beneficios de la autonomía intelectual y espiritual los sacrificios que era necesario hacer para alcanzarla? ¿No era más prudente, más humano, más compasivo permitir que las multitudes conservaran sus ilusiones consoladoras en lugar de confrontarlas con verdades que tal vez no estaban preparadas para asimilar? Esta era una pregunta que atormentaba a Spinoza, especialmente en sus momentos de mayor soledad y aislamiento social. Había pagado un precio muy alto por su honestidad intelectual, y a veces se preguntaba si no había sido una forma de egoísmo ilustrado sacrificar la paz comunitaria a la satisfacción personal de la búsqueda de la verdad. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: que las ilusiones consoladoras tenían también su costo, y que a largo plazo ese costo era mucho mayor que el costo de la confrontación con la verdad. Las sociedades basadas en supersticiones eran inevitablemente opresivas, porque requerían la represión sistemática de la curiosidad natural y la capacidad crítica de sus miembros. Las religiones basadas en dogmas incuestionables generaban inevitablemente fanatismo, persecución, violencia contra quienes pensaban diferente. Las formas de vida basadas en la dependencia de autoridades externas producían inevitablemente individuos infantilizados, incapaces de responsabilidad moral genuina, vulnerables a la manipulación por parte de demagogos y autoritarios. El proyecto spinociano de crítica racional de las tradiciones establecidas no era, por tanto, un capricho intelectual o una forma de rebeldía adolescente. Era una necesidad histórica, una condición indispensable para el desarrollo de formas más maduras de civilización humana. Y la crítica de la figura de Jesús era una parte esencial de ese proyecto, porque Jesús había sido convertido en el símbolo más poderoso de la heteronomía espiritual, en la justificación última de la renuncia a la responsabilidad personal en materia de verdad religiosa. Liberar a Jesús de las elaboraciones teológicas que lo habían deformado era, por tanto,
liberar a los seres humanos de una de las formas más sutiles y más profundas de opresión intelectual que habían conocido. Era devolverles el derecho y la capacidad de pensar por sí mismos sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. Era invitarlos a desarrollar formas de espiritualidad más auténticas, más personales, más acordes con las exigencias de la razón y las necesidades del corazón. ¿Y qué había revelado esta operación de liberación sobre la naturaleza misma de la experiencia religiosa? ¿Qué enseñaba el caso de Jesús sobre las posibilidades y limitaciones de la búsqueda humana de lo sagrado? ¿Qué luz arrojaba sobre la relación entre la experiencia individual de lo divino y las construcciones sociales que pretendían explicarla y organizarla? Las respuestas de Spinoza a estas preguntas constituían tal vez la parte más original y más perdurable de su contribución al pensamiento religioso occidental. Había mostrado que la experiencia auténtica de lo sagrado era siempre individual, inmediata, no transferible a través de autoridades intermedias. Había demostrado que las instituciones religiosas, por más elaboradas y poderosas que fueran, no podían proporcionar acceso genuino a esta experiencia, sino solo simulacros, aproximaciones, sustitutos que a menudo impedían más que facilitaban el encuentro auténtico con lo divino. Había revelado que la experiencia religiosa más profunda era inseparable del ejercicio más pleno de las capacidades racionales humanas, que no había contradicción entre el rigor intelectual y la profundidad espiritual, que la contemplación científica de la naturaleza era una forma de devoción más auténtica que muchos rituales tradicionales. Y había sugerido que la forma más elevada de experiencia religiosa consistía en la comprensión amorosa de la necesidad que gobernaba todos los procesos naturales, incluyendo los procesos psicológicos y sociales que determinaban el comportamiento humano. Esta comprensión no conducía a la resignación pasiva, sino a una forma de acción más inteligente y más eficaz, porque estaba basada en el conocimiento real de las causas y no en ilusiones sobre la posibilidad de cambiar arbitrariamente el curso de los acontecimientos. ¿Pero era esta realmente una forma de experiencia religiosa, o era más bien una filosofía naturalista que había eliminado completamente la dimensión propiamente sagrada de la existencia? ¿No había Spinoza, en su esfuerzo por racionalizar la religión, terminado por disolverla en algo que ya no merecía ese nombre? Esta objeción tocaba el corazón de la revolución spinociana, porque Spinoza había redefinido radicalmente lo que debía entenderse por experiencia religiosa auténtica. Había rechazado la identificación tradicional de lo religioso con lo sobrenatural, lo misterioso, lo irracional, lo autoritario. Había propuesto en su lugar una concepción de lo sagrado como lo más natural, lo más comprensible, lo más racional, lo más liberador que el ser humano podía experimentar. Esta redefinición no eliminaba la dimensión de misterio y trascendencia que había sido siempre esencial a la experiencia religiosa, pero relocalizaba esa dimensión en el interior de la naturaleza misma, en lugar de situarla en un reino sobrenatural separado de la experiencia ordinaria. El misterio no desaparecía, se revelaba en la complejidad infinita de los procesos naturales, en la belleza de las leyes matemáticas que los gobernaban, en la participación de cada ser individual en la totalidad cósmica. La trascendencia no se negaba, se redefinía como la capacidad humana de elevarse por encima de las perspectivas limitadas del egoísmo y la ignorancia para alcanzar una visión más amplia y más generosa de la realidad. La devoción no se rechazaba, se canalizaba hacia objetos más dignos de veneración que los ídolos antropomórficos de las religiones tradicionales. ¿Y cuál era el resultado final de esta transformación de la experiencia religiosa? ¿Qué tipo de ser humano emergía del proceso de liberación que Spinoza había descrito y ejemplificado? ¿Cómo vivía? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo se relacionaba con otros alguien que había asimilado completamente las implicaciones de la revolución spinociana? La respuesta a estas preguntas se encontraba en última instancia en la propia vida de Spinoza, porque él había sido el primer ejemplo histórico del tipo humano que su filosofía describía y promovía. Y su biografía proporcionaba una imagen concreta de lo que significaba vivir según los principios de la autonomía racional, la espiritualidad naturalista, la ética de la alegría
que constituían el núcleo de su propuesta filosófica. Era un hombre que había logrado mantener la serenidad y la dignidad en circunstancias de persecución y aislamiento social. Era un pensador que había sabido combinar el rigor intelectual más exigente con la apertura emocional más generosa. Era un ser humano que había encontrado en el trabajo de la mente y en la contemplación de la naturaleza fuentes de satisfacción más profundas que las religiones tradicionales prometían para la vida post-mortem. Pero ¿era este ideal spinoziano accesible solo a filósofos excepcionales? ¿O contenía elementos que podían ser desarrollados por seres humanos ordinarios en circunstancias históricas apropiadas? ¿Era Spinoza un modelo a imitar o un caso límite que mostraba las posibilidades extremas de la naturaleza humana, pero que no podía generalizarse a nivel social? La respuesta dependía en gran medida de la evolución histórica posterior, y esa evolución había mostrado que muchos de los elementos del ideal spinoziano podían efectivamente generalizarse, aunque en formas diluidas y modificadas que no siempre conservaban la pureza y la radicalidad del proyecto original. Los principios de la crítica racional, la tolerancia intelectual, la separación entre las esferas religiosa y política, la confianza en las capacidades humanas de autodeterminación, se habían convertido gradualmente en elementos del sentido común ilustrado, aunque a menudo despojados de las implicaciones más profundas que Spinoza había extraído de ellos. Pero había también aspectos del proyecto spinoziano que seguían siendo tan radicales y tan desafiantes en el siglo XXI como lo habían sido en el siglo XVII. La propuesta de una espiritualidad completamente naturalizada, la crítica sistemática de todas las formas de autoridad externa en materia de verdad, la invitación a asumir la responsabilidad completa de la propia existencia intelectual y moral, seguían representando desafíos que la mayoría de los seres humanos no estaba preparada para aceptar. Y en el centro de estos desafíos permanentes estaba la cuestión del Jesús histórico que Spinoza había rescatado de las elaboraciones teológicas posteriores. Porque ese Jesús representaba la posibilidad de una relación con lo sagrado que no requería mediaciones institucionales, que no se basaba en dogmas incuestionables, que no prometía recompensas sobrenaturales para la renuncia a la responsabilidad personal. Era un Jesús que invitaba a cada ser humano a desarrollar sus propias capacidades de experiencia espiritual, de juicio moral, de compromiso transformador con el mundo. Pero ¿podía este Jesús histórico y humanizado cumplir las funciones simbólicas y movilizadoras que el Cristo divino había cumplido durante milenios? ¿Podía inspirar el mismo tipo de dedicación heroica, de transformación personal, de compromiso comunitario que había caracterizado los mejores momentos de la tradición cristiana? ¿O la humanización de Jesús conducía inevitablemente a su trivialización, a la pérdida de su poder transformador, a su reducción a un maestro de moral entre otros muchos? La respuesta a estas preguntas seguía siendo incierta siglos después de la muerte de Spinoza, porque el experimento histórico que él había iniciado seguía desarrollándose, y sus resultados finales no podían anticiparse completamente. Lo que sí podía afirmarse era que había abierto posibilidades nuevas, había planteado preguntas que no podían ignorarse, había sembrado semillas de transformación que seguían germinando en contextos y formas imprevistas, y había demostrado, sobre todo, que era posible pensar de manera diferente sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia humana, que las verdades que parecían más sólidas y permanentes eran en realidad construcciones históricas contingentes, que las autoridades que parecían más incuestionables podían y debían ser sometidas al escrutinio de la razón, que las tradiciones que parecían más sagradas podían contener elementos de manipulación y opresión que era legítimo y necesario denunciar. Esta demostración de la posibilidad del pensamiento crítico radical había tenido consecuencias que se extendían mucho más allá del ámbito religioso. Había contribuido a legitimar la crítica de todas las formas de autoridad establecida. Había proporcionado herramientas intelectuales para el cuestionamiento de todas las ortodoxias. Había alimentado todos los movimientos de liberación que habían caracterizado la historia occidental desde el siglo XVIII. Pero había en esta crítica generalizada algo destructivo, algo que amenazaba los fundamentos mismos de la convivencia social civilizada.
No necesitaban las sociedades humanas cierto grado de consenso sobre valores básicos, cierta reverencia hacia tradiciones compartidas, cierta estabilidad en las instituciones fundamentales. No corría el proyecto espinociano el riesgo de desatar fuerzas críticas que terminarían por destruir todo lo que había de valioso en el patrimonio cultural de la humanidad. Estas preocupaciones eran legítimas y habían sido confirmadas hasta cierto punto por la experiencia histórica posterior. Los procesos de crítica y transformación social que Spinoza había contribuido a desatar habían tenido efectivamente consecuencias destructivas en muchos casos. Habían eliminado junto con los errores y opresiones del pasado elementos valiosos de sabiduría y belleza tradicionales. Habían creado vacíos culturales y espirituales que no siempre habían sido llenados adecuadamente por las alternativas propuestas. Pero Spinoza habría argumentado que estos costos eran inevitables en cualquier proceso de crecimiento y maduración, que las crisis de transición eran el precio necesario de la liberación de formas de vida que habían llegado a ser obsoletas y opresivas, que la humanidad no podía permanecer indefinidamente en la infancia intelectual y moral sin pagar un precio aún mayor en términos de estancamiento o degeneración, y habría señalado que su proyecto no era puramente destructivo, sino que ofrecía también elementos constructivos, nuevas formas de espiritualidad, nuevos principios de organización social, nuevos ideales de realización humana. Estos elementos constructivos podían no tener la inmediatez emocional y la fuerza movilizadora de las tradiciones que pretendían reemplazar, pero tenían la ventaja de estar basados en la verdad más que en la ilusión, en la libertad más que en la opresión, en la alegría más que en el miedo, y tenían también, según Spinoza, la ventaja de la sostenibilidad histórica. Las formas de vida basadas en supersticiones y autoritarismo podían mantenerse durante periodos largos, pero eventualmente entraban en crisis cuando el desarrollo del conocimiento y la experiencia hacía evidente su carácter arbitrario y opresivo. Las formas de vida basadas en la razón y la libertad tenían más posibilidades de adaptarse creativamente a las circunstancias cambiantes, de incorporar nuevos conocimientos sin perder su coherencia básica, de evolucionar constructivamente en lugar de colapsar destructivamente. Pero tenía Spinoza razón en estas predicciones optimistas sobre el futuro de la humanidad ilustrada, o había subestimado la capacidad de resistencia de las fuerzas irracionales, la tendencia humana a la regresión autoritaria, la dificultad de mantener instituciones libres y racionales en contextos de crisis y tensión social. La experiencia histórica de los siglos posteriores había proporcionado evidencias ambiguas sobre estas cuestiones. Por un lado, muchos de los ideales spinozianos se habían realizado parcialmente en las sociedades democráticas modernas que habían logrado combinar niveles relativamente altos de libertad individual con grados aceptables de estabilidad y cohesión social. Por otro lado, el siglo XX había mostrado también la fragilidad de estos logros, la facilidad con que podían ser destruidos por movimientos totalitarios que apelaban precisamente a las pasiones irracionales que Spinoza había esperado ver superadas por la educación y la ilustración. Pero tal vez la pregunta más importante no era si Spinoza había tenido razón en sus predicciones específicas sobre el futuro, sino si había identificado correctamente las direcciones fundamentales en las que la humanidad necesitaba evolucionar para resolver sus problemas más profundos. Y en este sentido, su diagnóstico seguía siendo extraordinariamente relevante. La mayoría de los males que afligían a la humanidad tenían su origen en formas diversas de ignorancia y superstición, y la cura para estos males consistía en el desarrollo de las capacidades humanas de pensamiento crítico, comprensión empática y cooperación racional. La crítica de la figura de Jesús que Spinoza había emprendido no era desde esta perspectiva un ejercicio de erudición histórica desinteresada, sino una contribución esencial a este proyecto terapéutico más amplio, porque había mostrado cómo una de las figuras más influyentes de la historia occidental había sido sistemáticamente deformada por intereses institucionales, había revelado los mecanismos psicológicos y sociales que hacían posible esta deformación, y había sugerido vías para recuperar elementos auténticos de experiencia espiritual que las deformaciones institucionales habían oscurecido. Y al hacer esto,
había proporcionado un modelo metodológico que podía aplicarse a otras figuras, otras tradiciones, otras instituciones que reclamaban autoridad sobre las conciencias humanas. Había mostrado que era posible y necesario distinguir entre los elementos auténticos y los elementos espurios en cualquier tradición cultural, entre las experiencias genuinas y las construcciones artificiales, entre las verdades liberadoras y las mentiras opresivas. Este modelo metodológico seguía siendo tan necesario en el siglo XXI como lo había sido en el siglo XVII, porque las formas de manipulación cultural y espiritual habían evolucionado, pero no habían desaparecido. Los medios de comunicación masiva, las técnicas de propaganda política, las industrias del entretenimiento y el consumo habían desarrollado métodos de influencia sobre las conciencias que eran, en muchos sentidos, más sofisticados y más penetrantes que los que las iglesias tradicionales habían empleado en el pasado. Y contra todas estas formas de manipulación, la actitud crítica que Spinoza había ejemplificado seguía siendo el antídoto más eficaz. La capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar las autoridades establecidas, de distinguir entre las experiencias auténticas y los simulacros manufacturados, de buscar en las fuentes primarias las verdades que los intermediarios deformaban, seguía siendo tan indispensable como siempre para la preservación de la libertad y la dignidad humanas. Pero ¿cómo podía transmitirse esta capacidad crítica de generación en generación? ¿Cómo podía asegurarse que los logros intelectuales y espirituales de pensadores como Spinoza no se perdieran en el olvido o se degeneraran en ortodoxias rígidas que traicionaran su espíritu original? ¿Cómo podía mantenerse viva la llama de la búsqueda auténtica de la verdad en contextos culturales que tendían constantemente hacia la comodidad de las verdades establecidas? Estas eran preguntas que el propio Spinoza se había planteado y para las cuales no había encontrado respuestas completamente satisfactorias. Sabía que su filosofía no podía transmitirse mecánicamente, como un sistema de doctrinas que se aprendían de memoria. Tenía que ser recreada constantemente por cada individuo que la adoptaba. Tenía que ser repensada y reformulada en cada contexto histórico nuevo. Tenía que ser vivida más que simplemente comprendida intelectualmente. Y sabía también que esta recreación constante implicaba el riesgo constante de deformación, de simplificación, de instrumentalización para fines ajenos a los que habían inspirado el proyecto original. Las ideas más liberadoras podían convertirse en nuevas formas de ortodoxia. Los métodos más eficaces de crítica podían degenerarse en escepticismo destructivo. Los ideales más elevados podían utilizarse para justificar nuevas formas de opresión. Pero este riesgo era, según Spinoza, el precio inevitable de la libertad. Una verdad que no pudiera ser cuestionada, reformulada, reinterpretada, no era una verdad auténtica, sino un dogma. Una libertad que no incluyera la libertad de renunciar a la libertad no era una libertad real, sino una nueva forma de determinismo. Un ideal que no pudiera ser traicionado por quienes pretendían servirlo no era un ideal humano, sino una abstracción vacía. El proyecto spinoziano de liberación intelectual y espiritual tenía que asumir, por tanto, su propia fragilidad, su propia contingencia, su propia dependencia de las decisiones libres de individuos que podían elegir desarrollarlo o abandonarlo. No podía garantizarse mediante instituciones externas, no podía protegerse mediante autoridades incuestionables, no podía preservarse mediante dogmas inmutables. Su única protección estaba en su propia fuerza intrínseca, en su capacidad de proporcionar a quienes lo adoptaban formas de vida más satisfactorias que las alternativas disponibles. Y esta capacidad tenía que demostrarse constantemente, en cada generación, en cada individuo, en cada circunstancia histórica nueva. Había mostrado Spinoza, con su propia vida y su propia obra, que esta demostración era posible. Había logrado crear una forma de existencia intelectual y espiritual lo suficientemente atractiva como para inspirar a otros a emprender el mismo camino de liberación. ¿O había sido su caso demasiado excepcional, demasiado heroico, demasiado exigente como para servir de modelo a seres humanos ordinarios en circunstancias ordinarias? La respuesta a estas preguntas no podía darse de manera abstracta, tenía que emerger de la experiencia concreta
de quienes se atrevían a experimentar con las posibilidades que Spinoza había abierto. Y esa experiencia seguía desarrollándose, siglos después de su muerte, en formas que él no había podido anticipar completamente, pero que llevaban la marca inconfundible de su influencia transformadora, porque había demostrado definitivamente que era posible vivir sin las muletas psicológicas que las religiones tradicionales proporcionaban. Había mostrado que la honestidad intelectual no conducía necesariamente al nihilismo o la desesperación. Había probado que la autonomía individual era compatible con la responsabilidad social, que la crítica racional podía coexistir con la profundidad espiritual, que la aceptación de la finitud humana podía generar formas de alegría más auténticas que las esperanzas en la inmortalidad personal. Y había hecho todo esto no como un ejercicio académico abstracto, sino como una forma de vida concreta, verificable, reproducible por otros, en condiciones apropiadas. El ejemplo de Spinoza era la demostración más convincente de la viabilidad de las alternativas que su filosofía proponía a las tradiciones religiosas establecidas. ¿Era suficiente esta demostración para justificar el proyecto de transformación cultural y espiritual que él había iniciado? ¿Compensaba la posibilidad de formas más auténticas de existencia humana los costos inevitables de la transición desde las formas tradicionales? ¿Valía la pena el riesgo de desestabilizar estructuras culturales que, con todos sus defectos, habían proporcionado durante milenios marcos de significado y orientación para millones de seres humanos? Estas preguntas no admitían respuestas definitivas, porque implicaban juicios de valor sobre los cuales era legítimo que hubiera desacuerdo. Pero Spinoza había proporcionado al menos los elementos necesarios para que cada individuo pudiera formular su propia respuesta de manera informada y responsable. Había mostrado cuáles eran las alternativas, había clarificado cuáles eran los costos y beneficios de cada una, había proporcionado herramientas intelectuales para evaluar las opciones disponibles. Y había hecho esto con una honestidad, una profundidad, una generosidad intelectual que seguían siendo ejemplares siglos después de su muerte. No había prometido soluciones fáciles, no había ofrecido certezas consoladoras, no había pretendido tener acceso a verdades absolutas inaccesibles a otros. Había simplemente compartido los resultados de su propia búsqueda, había invitado a otros a emprender búsquedas similares, había proporcionado recursos para quienes quisieran explorar direcciones que él había apenas comenzado a investigar. En esto residía tal vez la grandeza más auténtica del legado spinociano, no en las respuestas específicas que había proporcionado a las preguntas de su época, sino en la forma en que había planteado las preguntas, en los métodos que había desarrollado para investigarlas, en el espíritu de libertad y responsabilidad intelectual que había encarnado en todo su trabajo. Y en el centro de este legado estaba la operación de rescate del Jesús histórico que había emprendido. Porque al liberar a Jesús de las elaboraciones teológicas que lo habían deformado, había liberado también a sus contemporáneos y a las generaciones futuras de una de las formas más sutiles y más profundas de opresión espiritual que habían conocido. Había devuelto a cada individuo la responsabilidad y la oportunidad de definir por sí mismo su relación con lo sagrado, sin mediaciones autoritarias, sin dogmas impuestos, sin interpretaciones oficiales que pretendieran agotar el misterio de la existencia. Esta liberación no garantizaba que los seres humanos harían un uso sabio de su libertad recuperada, pero hacía posible que lo hicieran. Y esa posibilidad, una vez abierta, no podía cerrarse jamás. El genio destructivo y creativo de Spinoza había alterado irreversiblemente el paisaje intelectual y espiritual de Occidente. Había sembrado semillas de transformación que seguirían germinando mientras hubiera seres humanos, capaces de pensar por sí mismos y dispuestos a asumir la responsabilidad de sus propias vidas.